Ahora vamos a resolver este ejercicio, chicos, en el que vamos a aplicar el principio de superposición de fuerzas, en este caso, fuerzas eléctricas. Tengan en cuenta que este principio también se aplica a campos eléctricos y a potencial eléctrico. Posteriormente voy a resolver ejercicios con esas dos variables que no hemos tocado todavía. En este caso nos están dando tres cargas eléctricas, ¿ok? Todas cargas eléctricas puntuales. Nos están dando también el valor de las cargas. La carga 1 es de 4 microcoulomb, positiva. La carga 2 es de 4 microcoulomb, también positiva. Y la carga 3 es de menos 4 microcoulomb. Esta es negativa. Ahora, tenemos que encontrar la fuerza eléctrica en la carga. El principio de superposición se basa en qué le está haciendo esta carga a esta carga y qué le está haciendo esta otra a esta misma carga. Estamos estudiando el efecto de estas dos cargas en esta en específico. ¿Ok? Entonces, el efecto aislado de cada una de las cargas, al sumarlos, me va a dar la fuerza resultante que está percibiendo la carga. Para eso, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Las cargas son índices de un triángulo equilátero. Si es un triángulo equilátero, esto significa que sus lados son iguales y que sus ángulos también. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, por lo tanto, si todos son iguales, eso quiere decir que el ángulo es de 60 grados. Ahora, hay que tomar muy bien en cuenta eso, porque recuerden que tenemos que hacer el diagrama de campo libre sobre la carga 1. Ahora, vamos a hacer precisamente eso. Primeramente, la carga 3 es negativa, ¿ok? Mientras que la carga 1 es positiva. Eso quiere decir que se están atrayendo, ¿sí? Su fuerza eléctrica es de atracción. Por lo que la dirección de la fuerza eléctrica, en este caso, como se atrae, va a ser hacia adentro, apuntando hacia la otra carga. En otras palabras, la fuerza eléctrica de esta pareja de cargas va a ser esta de aquí. Y a esta fuerza eléctrica le vamos a llamar fuerza 1, 3, porque está siendo generada por estas dos cargas. Ahora, la fuerza eléctrica entre la carga 1 y la carga 2 va a ser de repulsión, porque ambas son positivas. En este caso, la fuerza eléctrica siempre va a ser alineada en esta misma línea de acción del triángulo y se va a ver de esta forma. Vamos a hacer un poquito más pequeña, me quedaría esta. Esta sería la fuerza 1, 2. Aquí tengo ya el diagrama del cuerpo libre, ¿sí? Las dos fuerzas, una de atracción y la otra de repulsión. Cuando es repulsión va hacia afuera, cuando es atracción va hacia adentro. Tenemos que calcular los ángulos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una sumatoria de fuerzas, por lo tanto, al ser magnitudes vectoriales, las fuerzas necesitan una dirección, es decir, un ángulo. Recuerden que esto es para aplicar coseno y seno en función de si estamos sumando en X o sumando en Y. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Voy a trasladar este diagrama que hice hacia acá para tener un mejor orden y me quedaría de la siguiente forma. En este punto voy a tener la carga, ¿ok? Solamente estoy trasladando esto hacia acá. La fuerza 1,3 quedaba hacia acá, mientras que la fuerza 1,2 quedaba hacia acá. Por en cuenta lo siguiente. Noten que aquí hay varias simetrías. Simetrías geométricas, es decir, para empezar, las cargas son iguales, las magnitudes. 4 microcoulomb, 4 microcoulomb y también 4 microcoulomb. Y eso quiere decir que las fuerzas eléctricas, sean de atracción o sean de repulsión, van a ser exactamente de la misma magnitud. Lo único que va a cambiar es la dirección, porque una es de atracción y la otra es de repulsión. Pero el valor numérico de esa fuerza va a ser exactamente el mismo. ¿Ok? Entonces, tomemos en cuenta eso. Cuando nosotros hagamos el análisis de componentes rectangulares, nos vamos a dar cuenta de que este sistema
tiene simetría con respecto a la horizontal, con respecto al eje X. ¿Por qué? Esta fuerza de acá es igual que esta fuerza de acá en magnitud y en dirección también. Por lo tanto, si yo doblo esto, van a coincidir exactamente las fuerzas. Hay simetría, es simétrico, es como un espejo. Entonces, cuando yo haga el análisis de componentes, noten lo siguiente, la fuerza 1, 3, su componente en X, perdón, su componente en Y es esta de acá. ¿Ok? Esta es la fuerza 1, 3 en Y. Y su componente en Y de la fuerza 1, 2 va a ser esta de acá. Es un poquito más pequeño esto. Fuerza 1, 2 en Y. Noten que una va hacia arriba y la otra va hacia abajo. Y como es simétrico, estas van a tener el mismo valor. Por lo tanto, si una va hacia arriba y la otra va hacia abajo, estas se van a anular. Se cancelan. Tienen el mismo valor, solamente cambia su dirección, pero eso significa que se cancelan. ¿Esto para qué nos va a servir? Para no perder tiempo. ¿Por qué? Porque yo sé que ahora la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser cero por simetría horizontal. La sumatoria de fuerzas en Y va a ser cero. ¿Ok? En lugar de hacer este análisis, podríamos hacer los cálculos y al final vamos a llegar a un resultado. Pero la facilidad de hacer el análisis previo es no perder tiempo con cosas que no nos van a ser útiles. Tómenlo en cuenta. Ahora, en un ejercicio a lo mejor nos puedan decir simetría con el eje X. Entonces ustedes se tienen que hacer de la idea de que esto es lo que va a suceder. Por el contrario, si nos dice que hay simetría con respecto al eje Y, con respecto a la vertical, entonces sucede lo mismo, pero de esta forma, horizontalmente. Ahora que yo ya sé esto, necesito conocer algunos ángulos, porque yo no conozco ni este ángulo ni este otro ángulo. So, aquí vamos a hacer un análisis geométrico, chicos, prestemos mucha atención respecto a eso. Notemos lo siguiente. Si yo trazo una línea paralela a esta línea de acá, a este lado del triángulo, es decir, yo hago una línea paralela justo acá, supongamos que es paralelo, más o menos ahí, o sea, quedaría de esta forma. Y yo trazo una línea como esta, interceptando las dos líneas paralelas. Este ángulo de acá va a ser igual que este, por geometría. Y en este caso sucede lo mismo. Aquí está la línea, la primera línea, la de abajo, que sería esta de acá. Luego tenemos esta otra aquí arriba, que es la que acabo de trazar, y esta línea inclinada sería este de acá. Por lo tanto, este ángulo de acá también es lo mismo que este otro. Significa que este ángulo, ¿de cuánto sería? Si era un triángulo equilátero, este era de 60 grados y por lo tanto este mide 60 grados. ¿Qué sucede con este otro? Podemos hacernos de la idea de que pues también va a medir 60 grados, ¿ok? Les acabo de mencionar que hay bastantes simetrías. Y sí, es cierto, también mide 60 grados, pero podemos hacer un análisis distinto, porque si yo considero este ángulo de acá, ¿ok? Yo voy a considerar este ángulo mide también 60. Si yo trazo una línea vertical partiendo a la mitad de ese ángulo, sería este de acá, esto me va a medir 30, es la mitad de 60. Y al medir 30, significa que lo restante, ¿cuánto mide? Para llegar a 90, también 60 grados. Y ese es el análisis para obtener los ángulos. No se aplica SOHCAHTOA, no se aplica razones trigonométricas, solamente es un análisis geométrico. ¿Ok? Ahora, ya que yo conozco esto, puedo hacer la sumatoria que me hace falta, que es la sumatoria de las fuerzas en X. ¿Ok? Me quedaría de la siguiente forma. La sumatoria de las fuerzas en X va a ser lo siguiente. La componente en X de la fuerza 1, 2 se va a calcular como la magnitud de la fuerza multiplicada por el coseno del ángulo que acabo de calcular, que es de 60 grados. Esta componente es positiva, cae justo acá, ¿ok? Esto es positivo.
Ahora, vamos con la fuerza 1-3, que sería esta, que casualmente también cae en la misma posición que la componente anterior, por simetría. Ahora, en este caso, la componente también es positiva, porque las dos caen justo en el eje X, en donde las X son positivas. Entonces solamente las voy a sumar. La fuerza 1-3 por el coseno también 60 grados. ¿Y ahora qué me hace falta? Necesito conocer las fuerzas 1-2 y las fuerzas 1-3. Pero las fuerzas 1-2 y fuerza 1-3 son fuerzas eléctricas, por lo tanto puedo aplicar la ley de Coulomb, que se aplicaba de esta forma. Para calcular la fuerza 1-2, que es la constante multiplicada por la carga 1 y la carga 2. Me quedaría de esta forma. La distancia que las separa va a ser ¿cuánto? Si es la carga 1 y la carga 2 y es un triángulo equilátero, también son 15 centímetros. Entonces aquí voy a colocar r al cuadrado, pero voy a especificar que r son 20 centímetros, que posteriormente tengo que pasar a metros. Esta sería para calcular la fuerza 1-2. Voy a calcular, me quedaría de esta forma, la constante eléctrica, 9 por 10 a la 9, multiplicada por el valor absoluto del producto de las cargas. La carga 1 es 4 microcoulomb. Recuerden que micro es por 10 a la menos 6 y siempre hay que sustituir el valor del prefijo. Lo multiplico por la otra carga, que es 4 por 10 a la menos 6 también, y lo divido entre la distancia al cuadrado. La distancia dijimos que era 20 centímetros, pero pasamos esos 20 centímetros a metros, y sería 0.20 al cuadrado. Con esta expresión yo puedo calcular la fuerza eléctrica de repulsión entre la fuerza 1 y entre la carga 1 y la carga 2. El resultado para esta fuerza es de 3.6 newtons. Vamos con la fuerza 1-3. La fuerza 1-3 me va a quedar de la siguiente forma. Sería la constante eléctrica, recuerden que este valor se tiene que aprender para el examen, multiplicado por, en este caso, la carga 1 por la carga 3. Recomiendo siempre nombrar las fuerzas de esta forma. 1-2, 1-3, carga 1 y 2, carga 1 y 3, porque eso nos ayuda posteriormente a plantear las ecuaciones de las fuerzas eléctricas. La distancia sigue siendo la misma, por ser un triángulo equilátero, siguen siendo 20 centímetros, y me quedaría de esta forma. La fuerza 1-3 va a ser igual a 9 por 10 a la 9, multiplico por el valor absoluto del producto de las cargas, y me quedaría carga 1, que es de 4 microcoulomb, es decir, 4 por 10 a la menos 6 coulomb, multiplico por la carga 3, que es menos 4 por 10 a la menos 6, y precisamente el objetivo de estas barras de valor absoluto es volver positivo este valor, porque las fuerzas eléctricas que estoy calculando siempre van a ser positivas, porque solamente estoy calculando magnitudes. Solamente calculo magnitudes, ¿por qué? Porque la dirección yo ya se las di. La dirección yo se la estoy dando en el análisis que hicimos previamente. No me lo está dando la ecuación, yo se lo aseguro. ¿Ok? Tengan mucho cuidado en eso. ¿Por qué? Porque si a ustedes este valor les da negativo, no es que esté malo, pero está siendo redundante, porque me está dando la dirección de la fuerza que ustedes ya habían asignado acá, y cuando metan este valor en la ecuación, lo van a meter negativo, este signo positivo se va a volver negativo y al final se va a cancelar, se hace cero, lo cual es incorrecto. No tiene sentido. Ténganlo muy en cuenta, ¿ok? Ahora, la distancia siempre va a ser los 20 centímetros, es decir, 0.20 al cuadrado, y el resultado, por las razones, va a ser también 3.6 newtons. ¿Ok? Este análisis, mejor dicho, este resultado nosotros lo podíamos prever anteriormente. ¿Por qué? Porque las cargas eléctricas son las mismas. Las cargas eléctricas son las mismas, las distancias son las mismas. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que los resultados
tanto de la fuerza 1,2 como de la fuerza 1,3 van a ser los mismos. Entonces, si ustedes hacen ese análisis previo a los cálculos, ustedes pueden decir fácilmente, hey, la fuerza 1,2 va a ser igual a la fuerza 1,3 por simetría. Y está bien, y así nuestro cálculo una tan sola vez. Y ahí murió. Ahora, siempre y cuando se haga el análisis correcto, porque eso no siempre va a suceder. Eso no sucede siempre. Porque imagínense que una carga hubiese sido distinta. Ahí ya se murió el análisis, ¿sí? Ya no es de esa forma. Obviamente tendríamos que estudiarlo, pero tengan mucho cuidado con eso, ¿ok? Tengan mucho cuidado en ese tipo de conclusiones y resultados. Ahora, ya que yo tengo las dos fuerzas, lo que voy a hacer es sustituirlas en esta ecuación. Entonces, me quedaría de la siguiente forma. La sumatoria de fuerzas aquí va a ser la fuerza 1,2, que es 3,6 newtons, 3,6 newtons multiplicado por el coseno de 60 grados, más la fuerza 1,3, que es siempre 3,6 newtons, multiplicado por el coseno también de 60 grados. ¿Qué resultado nos va a dar este? Casualmente, nos da también 3,60 newtons. ¿Ok? Casualmente está ese resultado, porque coseno de 60 es un medio. Coseno de 60 es, sí, un medio. Entonces la mitad de esto más la mitad de esto nos da también 3,60. 3,60 newtons. Por lo tanto, la magnitud de la fuerza es 3,60 newtons. Pero ojo, el proceso del cálculo de la magnitud tiene que dejarlo. Recuerden que la magnitud de la fuerza es igual a la raíz cuadrada de la fuerza sin x más las fuerzas en y, cada una al cuadrado. Entonces, la fuerza va a ser la siguiente. 3,6 medio en x al cuadrado más 0 en y. Este proceso tiene que dejarlo, yo sé, es obvio, pero es que es necesario comprobarlo. Ahora, ¿qué resultado nos va a dar? Pues obviamente nos va a dar lo mismo, ¿no? 3,60 newtons. Y me quedaría de esta forma. ¿Por qué es necesario hacerlo, chicos? Porque nada nos impide que este resultado de acá hubiese sido negativo. Si la dirección de las fuerzas hubiese sido otro, a lo mejor y el resultado hubiese dado negativo. Y como es negativo, ustedes al hacer esta ecuación, al aplicarla, el valor se vuelve positivo. Esta respuesta aún no está completa. ¿Por qué? Porque tengo que decir cuál es la dirección de la fuerza resultante. Y en este caso, como la componente en X es positiva, eso quiere decir que va hacia dónde? Va hacia las X positivas. De hecho, aquí lo podemos ver, que sería el doble de esto. Entonces, la fuerza eléctrica iría hacia la derecha. Y ahora sí, la respuesta está completa. Así se resuelve este pequeño ejercicio.